Muy buenas noches a todos y todas, siendo las 20:31 de este día martes 25 de agosto. Damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Hospital Francisco López Lima de la localidad de General Roca con un nuevo parte médico de este coronavirus COVID-2019. Habla para todos el médico cirujano Sebastián Wilde. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en el día de hoy tuvimos 34 positivos. Continuamos con el volumen de aislados, 1.315 personas aisladas por contacto estrecho. En el día de hoy se realizaron 1.292 visitas, con un total de 398 hogares visitados. En cuanto a la disponibilidad de camas, seguimos al 100% en cuanto a las terapias intensivas. Hay en este momento 27 pacientes COVID internados entre las tres terapias intensivas de Roca y 70 pacientes en sala. O sea, tenemos prácticamente 100 personas hospitalizadas con COVID. Bien. Entre ellos hay pacientes moderados, graves, que día a día se van sumando. Si más o menos recordamos, hacemos un repaso. Hace una semana hablábamos de 70, 60 y pico, 70 personas hospitalizadas, fue aumentando a 80, hoy prácticamente tenemos 100 personas hospitalizadas, con un recambio de paciente que va más allá de los 10 días. Toda persona que ingresa, ya sea a sala o a terapia, la estadía es amplia. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los criterios de internación, pero hemos tenido que ir modificando en la medida que ha habido aumento en el volumen de casos, qué paciente se va a hospitalizar. Entonces, hoy tuvimos que hacer modificaciones en cuanto a los lugares en donde poder internar pacientes. Ya se había hablado de la ampliación hacia pediatría. Pediatría pasó en el hospital, por lo menos, al sector de ginecología, y ampliamos está la sala completa de clínica médica, que son 46 camas, más 20 camas en pediatría. Tenemos en total hospitalizados de la parte de clínica médica, a cargo de clínica médica de positivos solamente 43 personas y 10 personas que son no COVID, que necesitan hospitalización. Porque aparte tenemos que recordar que esto no es lo único que pasa en el día a día. Hay gente que consulta por otras cuestiones que son no COVID y también tenemos que brindarle respuesta. En cuanto a hablar un poco de cómo ha sido la evolución de las terapias, tenemos un raconto en lo que va de la pandemia de 78 pacientes hospitalizados en terapia intensiva acá en la ciudad en el Hospital de Roca. Y solamente de estos pacientes que necesitaron terapia en Roca, 26 han sido en agosto. Bien, entonces tenemos un aumento brusco de la necesidad de hospitalización en este último mes. Perfecto, pasamos a las consultas de los diferentes medios. El diario Río Negro consulta cuántos pacientes COVID hay en Allen y cuántas camas UTI hay ocupadas. Pacientes COVID no te podría responder porque depende de la internación de clínica del hospital de Allen. Nosotros estamos trabajando más con la terapia. En la terapia hay 5 camas, las 5 están ocupadas. Desde el canal Somos el Valle, ¿qué información puede dar sobre un hombre COVID positivo que se encontraba con internación domiciliaria y falleció en su casa en un barrio de Roca? Bueno, primero que nada, condolencias a la familia. No voy a hablar del caso en particular por respeto a la familia, pero sí voy a hacer referencia más que nada en base a cuestiones que he leído en redes sociales. Bien. Primero que nada, se hace el consultorio de respiratorio, que es en donde está la capilla. Es el lugar donde se hace lo que se llama el triage selectivo para ver qué pacientes necesitan hospitalización y qué pacientes no. Y cuando hablo de hospitalización no es como pasaba con los hoteles, sino qué paciente va a ir adentro del hospital. Bien. Y como decía hace un ratito,
los criterios se han puesto más estrictos. ¿Y a qué se debe eso? A la falta de camas. A pesar de que nosotros hemos aumentado el volumen de camas disponibles para pacientes adultos, en este momento prácticamente solamente se hospitalizan aquellos con neumonía y que requieren oxígeno. Justamente la siguiente consulta tenía que ver con eso. ¿Cómo es el protocolo una vez diagnosticado el paciente y cómo se evalúa el grado del mismo? Bien. Una vez que es diagnosticado COVID positivo o que consulta, porque no necesariamente se hospitaliza aquel positivo solamente, sino que el paciente que consulta por una dificultad respiratoria y que en la evaluación clínica se considera que ese paciente puede ser sospechoso o no sospechoso, pero que necesita hospitalización, se activa mediante la evaluación clínica, se diagnostica qué paciente va a requerir internación, ya sea en clínica, en terapia o donde fuese. Bien. Y todos aquellos leves son los que clínicamente al momento de realizar el examen son los que evaluamos para ir a la casa. En este momento en donde se estableció la internación domiciliaria. Antes eran los que decíamos quienes iban al hotel. Y en eso también es otra de las cosas por las cuales tenemos que empezar a tener una interacción con la gente, es que esto es una patología muy dinámica. Muchas veces los cuadros no son floridos al momento de realizar la evaluación en el control de triage, y muchas veces nos ha pasado ya en los hoteles, y bueno, lo que muy probablemente haya pasado con este paciente, evolución tórpidas posterior a la consulta y a la evaluación. Bien. No hay ningún paciente que se haya diagnosticado que requería internación que no hayamos internado. Estamos al borde, estamos en el colapso, pero no ha quedado nadie que en su momento de diagnóstico que haya necesitado internación no le hayamos brindado, aunque sea una cama en la guardia, porque han quedado pacientes 24, 48, 72 horas en la guardia y han podido después ingresar al sistema. Sin ir más lejos, el día domingo que me tocó hacer el consultorio respiratorio, porque también es esa otra de las cosas de las cuales tenemos que hablar. En el consultorio respiratorio hay traumatólogos, hay cirujanos, hay endocrinólogos, hay generalistas, hay clínicos, ¿bien? Hay un otorrino. Son muchas las personas, somos 27 personas en este momento realizando el consultorio de respiratorio, en donde en lo que va del mes de agosto nada más, llevamos cerca de 2.000 consultas. Entonces, es lamentable lo que pasó. Mañana vamos a tener una reunión en base a esto, a todas las personas que hacemos consultorio. Va a estar cerrada la capilla para avisarle a la población. De 13 a 14 horas va a estar cerrada. No vamos a brindar en el día de mañana en ese horario atención, porque creemos que debemos revisar y profundizar más esta situación en base a este caso en particular que pasó, principalmente porque a pesar de que estamos desbordados, que no tenemos ya más lugar para poder seguir trabajando, seguimos siendo los mismos, no hay forma de paliar esto, y necesitamos, bueno, reorganizar cosas para que no vuelvan a ocurrir esto lo que pasó con este paciente. Otra consulta, Doc, tiene que ver con cuántos testeos llevan realizados en el mes de agosto. Bien, eso es en base también a otra de las cosas que surgen por ahí, de que si hay pocos testeos, de que no se testea a la gente. Desde que abrió el laboratorio para hacer análisis acá en Roca, que fue el 3 de junio, a la fecha llevamos 5.300 testeos. Solo en el mes de agosto se llevan a cabo 2.264 testeos, y como abarca el laboratorio hace también del Valle, Roca lleva en lo que va de estos 25 días 1.330 testeos. Otra de las consultas, Doc, ¿cómo se están manejando el nosocomio en cuanto al recurso humano?
por las bajas que ha habido, por contagios y también en esto de aumentar de alguna forma, ha habido llegada de médicos de otras localidades a tratar de ampliar el cupo de personal. Pero bueno, no es que ampliamos significativamente porque por lo general tapan bajas. En clínica médica se pudo ampliar ahora después de 5 personas que habían estado afectadas casi en simultáneo. Seguimos teniendo déficit en lo que es tratar de ampliar más la respuesta en consultorio de respiratorio. En el día de hoy, hasta las 18 horas, se habían visto 140 pacientes, ¿bien?, por 4 médicos, o sea, estamos hablando de casi 40 personas por profesional, ¿bien? Entonces también, en algún sentido estamos desbordados, no solo desde la parte asistencial en cuanto a camas, sino también en cuanto a la cobertura de atención, porque estamos hablando solamente y siempre estamos hablando sobre lo COVID, pero yo soy cirujano y las colecistias, los pacientes con patología biliar siguen consultando, los pacientes con pancreatitis siguen consultando, los pacientes con otras patologías que no tienen nada que ver con lo COVID de la parte clínica siguen consultando, están habiendo, no es que dejaron de existir. Entonces, si en algún momento ya estábamos desbordados por esas patologías, hoy por hoy esto es un verdadero caos y necesitamos la ayuda de todos. O sea, nosotros hacemos todo lo que podemos y está a nuestro alcance, pero bueno, evidentemente no está siendo suficiente con el aporte de los profesionales, así que apelamos y seguimos apelando a que la población de alguna forma nos pueda ayudar. Doc, otra de las consultas, dadas las circunstancias que estamos atravesando, ¿hace falta un hospital campaña? ¿Sirve? Bien, otra de las cosas que saltaban por ahí. Estamos hablando del hospital campaña que en algún momento se planteó en el CEM 9 o que se habían generado camas en el Centro de Empleo y Comercio. Lo que nosotros necesitamos son cama real, cama de hospitalización. Necesitamos más hospitales. Necesitamos camas con oxígeno, necesitamos enfermeros, necesitamos médicos, camas de terapia. O sea, no es solamente un respirador, sino que ese respirador tiene que estar controlado por un terapista, tiene que haber un enfermero con rotación de turnos, tiene que haber un kinesiólogo. No es tan sencillo la contingencia. Creo yo, la contingencia no es de ahora, ni de esta pandemia, ni previamente, sino que, la contingencia hubiese sido en su momento, o no tendríamos que estar tal vez padeciendo esto, si tuviésemos un hospital acorde al crecimiento poblacional que tuvimos durante el último tiempo. Pero no lo tenemos y tenemos que seguir paliando con cómo estamos. Desde el recurso humano se está haciendo todo el sacrificio posible, pero se tiene que entender que estamos en el colapso. No hay camas. Hay gente que va a necesitar terapia intensiva en la sala de clínica y no va a haber terapia. Entonces, se empezaron a prender las alarmas y nosotros, más que la atención, no podemos brindar. Magia no podemos hacer. No somos Europa, en donde tal vez se podían improvisar o pudieron realizar o tener otros recursos. Somos un país devastado y que lamentablemente no podemos inventar muchísimo más para esto. Supuestamente nos habíamos preparado, pero este es el resultado de lo que está pasando. Doc, antes del cierre, un nuevo repaso por el parte médico de hoy. 34 positivos, 1.315 aislados, 1.292 visitas con 398 hogares, las terapias intensivas al 100%, 27 de esos pacientes que están en las terapias son COVID y tenemos 70 pacientes en sala moderados. Muchas gracias a todos y todas. De esta manera damos por finalizada esta nueva conferencia de prensa. Vamos a volver mañana con una nueva para brindar el parte sanitario actual.